Hoy hemos asistido a la constatación de algo que se venía barruntando hace ya tiempo, la división de la derecha. El voto del Partido Popular en contra de la moción de censura presentada por Vox ha sorprendido a propios y extraños. Hasta última hora se había venido especulando con cuál sería la postura del Partido Popular en este importante debate. Se daba por hecho que no votarían que sí a la moción para que nadie pudiera interpretar que hacían seguidismo de la política de Vox, pero también se calculaba que no les convendría decir que no, porque eso parecería un refrendo al gobierno de Pedro Sánchez. Lo más probable, a todas luces, parecía la abstención, una postura que de algún modo Pablo Casado hubiera podido explicar desde la tribuna. Sin embargo, como les digo, a todos ha sorprendido cuando ha sido una postura clarísima a favor del no en contra de esa moción de censura. Y además lo ha hecho justificándolo con una durísima intervención contra Santiago Abascal y diciendo que los del PP no quieren en absoluto parecerse a los de Vox. El líder de Vox se ha mostrado muy sorprendido por esa agresividad. Ha dicho que no lo esperaba, aunque eso sí, al final del debate ha dicho que lo empezaba a comprender. ¿Por qué? Porque ha sido al final del debate cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha ofrecido a Pablo Casado negociar con el PP el nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial y paralizar esa reforma exprés por la puerta de atrás que tenía prevista, ante lo que Santiago Abascal ha venido a sospechar que ese era el pago por toda la agresividad que el Partido Popular había desatado contra Vox a lo largo del debate. La gran pregunta ahora es saber qué es lo que va a ocurrir. ¿Pondrá esto en peligro los gobiernos de coalición que el Partido Popular y Ciudadanos tienen con el apoyo de Vox en diversas administraciones? Abascal dice que no, que sigue tendiendo la mano, pero la constatación de la división de la derecha a la que hoy hemos asistido nos hace pensar en que quizás las cosas no vayan a ser tan fáciles a partir de ahora. Es el asunto más destacado de nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid a través de la frecuencia 48 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 8 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla de Canal 12 TV y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que pueden sintonizar con nosotros a través de Internet y cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. También con nosotros Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias también por estar con nosotros. Y César Sinde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos también. Un placer. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si te identificas como espectador de Los Intocables, tendrás un 15% de descuento. Así que ya sabes, cuídate y cuida a tu familia de los virus y las bacterias llamando al 900 730 122. La moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez, como se esperaba, no ha salido adelante. Ha sido derrotada con 298 votos en contra y solo los 52 de Vox a favor. La más esperada de hoy era la intervención de Pablo Casado. El presidente del Partido Popular ha dicho que la moción era una mentira más de Vox para que Sánchez siga en la Moncloa. Casado ha puesto de manifiesto las diferencias entre el PP y Vox para justificar su voto negativo. Y Santiago Abascal le ha contestado que el presidente del PP se ha unido a la caricatura de Vox que otros han diseñado y que eso es algo que él no esperaba.
Lo que hoy nos convoca aquí es una moción de impostura, que nada tiene que ver con el debate sobre el interés general que exige la política con mayúscula. Nos hace venir a perder el tiempo en plena segunda oleada de una pandemia que ha contagiado ya a 1 millón de españoles y se ha cobrado la vida de otros 60.000. Mientras nosotros llevamos 6 meses pidiendo una reforma legal y un pacto sanitario para luchar contra el coronavirus con eficacia, su única aportación ha sido Vistalegre y un autobús descapotable. 3 meses creando expectación y atacando al Partido Popular para nada. Mucho ruido y pocas nueces, como todo lo que hacen ustedes. Señora Abascal, votaremos no a su candidatura para presidir el Gobierno de España. Le he dicho que comprendo que no nos apoye, que comprendo su crítica política, que no comprendo la equidistancia en la que usted hoy se ha colocado y la destrucción que usted hoy ha tratado de perpetrar contra Vox. No lo comprendo y no lo comprenden muchos españoles, por eso no entiendo su alegría, porque ustedes hoy han regalado tristeza y desesperanza a muchos españoles que nos están viendo, que comprenden nuestras diferencias, pero que no comprenden esta pelea de ataques políticos y de ataques personales en la que usted ha convertido el debate. Usted ha dado tristeza y desesperanza a muchos españoles durante muchos meses en el día de hoy. Pero nosotros lo que hemos logrado con esta moción de censura es este retrato. Es este retrato. Ellos, todos ellos juntos otra vez. En el que no están ustedes, tranquilos, están con distintos argumentos, lo sé. Pero ustedes se han querido colocar en medio de los que pactan con ETA y de nosotros. Y eso, señor Casado, es una infamia que me indigna políticamente y que me entristece personalmente porque la diga usted. Tenemos comunicación con Jesús Ángel Rojo, él es el editor del Grupo de Comunicación del Distrito. Don Jesús Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal estás? Muy bien. Jesús, ¿qué te parece el voto en contra expresado por el Partido Popular ante esta moción de censura? Pues yo creo que el voto en contra ha sido un tremendo error, no solo como se ha escenificado, o sea, como lo ha hecho Casado, con un ataque brutal al señor Abascal, sino porque ha sido, como ha dicho Abascal, ponerse en medio entre vos y el Partido Socialista. El señor Casado podía haberse abstenido, incluso podía haber dicho no, pero con otras formas. Sobre todo cuando estás hablando con uno de tus principales aliados, cuando estás hablando con que si quieres llegar a la Moncloa tendrás que pactar. Por eso yo creo que la persona que ha aconsejado, que le ha hecho el discurso a Casado, tendríamos que ponerle en cuarentena, pero no 15 días como el coronavirus, sino 40 años, porque ha sido un auténtico error de cálculo, un error estratégico que lo va a pagar, y yo creo que ese discurso le va a costar por lo menos 1 millón de votos ha perdido el Partido Popular ante ese discurso que lo que hace es quitar cualquier tipo de esperanza al centro derecha para acabar con este gobierno infame del señor Sánchez. ¿Y tú crees, Jesús, que la oferta que ha hecho Sánchez de negociar con el PP el Consejo General del Poder Judicial ha sido en pago por ese voto negativo? Pues seguramente, pero es que esa no es la situación. La situación puede que llegar a un acuerdo para el Consejo de Poder Judicial no significa que no vayan a tener el control el Partido Socialista. Significa que al final, el Consejo de Poder Judicial va a tener mayoría progresista, que el Partido Popular, se va a poner en minoría, pero eso no significa no significa tener que hacer el ridículo de la forma que se ha hecho. Porque creo que ha sido ridículo y sobre todo cuando lo ve una persona que vota al centro derecha. O sea, es que si no hubiéramos votado al Partido Popular, si no fuéramos votantes del Partido Popular, te daría exactamente lo mismo. Pero cuando quieres tanto a ese partido, ¿no?, que ha sido un poco la referencia del centro derecha durante estos 40 años en democracia, verle posicionarse del lado de aquellos que se ponen a pactar con la ETA, que aquellos que se ponen a pactar con los golpistas, con los sediciosos, te da pena y sobre todo crea una situación muy triste al ver que multitud de españoles se quedan totalmente frustrados ante una moción de censura que tendría que haber sido un ataque de todos contra Pedro Sánchez, pero sin embargo ha sido un ataque de todos contra vos.
y si luego hablamos, por ejemplo, también de cómo se ha comportado a Inés Arrimadas, yo creo que ha firmado su sentencia de muerte como partido político. Pero eso yo creo que es un error. Tienen que cambiar las cosas. Pablo Casado tiene que cambiar de postura, y aunque haya pactado con el señor Sánchez ese Consejo del Poder Judicial, no tendría que haber hecho este espectáculo tan lamentable para sus propios intereses y sobre todo para el centro derecha. Pablo Casado se podría haber movido con mayor comodidad si optara por la abstención, puesto que se daba por hecho que si votaba que sí a la moción de censura le acusarían de hacer seguidismo de Vox, pero está claro que al votar que no le pueden acusar de haber refrendado con ello la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Exactamente, o sea, Pablo Casado podría haber hecho una crítica durísima a Pedro Sánchez y luego haber justificado su voto de no estar de acuerdo con el señor Abascal, que no estoy de acuerdo con usted porque ha hecho esta moción de censura por su cuenta sin tenernos en cuenta a nosotros, por ejemplo. Eso sería un hecho objetivo. No estoy de acuerdo con usted porque ha dado un mensaje contra la Unión Europea. Tenía multitud de excusas para meterlo, digamos, en su guión, pero de entre todas esas excusas que podía haber hecho para justificar su voto, lo que no se entiende es que lance un ataque furibundo contra el señor Abascal, que prácticamente le deje de lado al señor Sánchez, que era el momento. O sea, la moción de censura había que hacerla, porque había que censurar a este gobierno. Había que hacerlo sí o sí. O sea, no se puede ser el peor gobierno de la democracia y que no se vaya sin ningún tipo de moción de censura. Y luego hay un ejemplo muy claro. Cuando te viene el señor Iglesias y te empieza a felicitar y te empieza pues, a dar halagos, quiere decir que lo has hecho mal. Y creo que Pablo Casado, una vez que ha terminado su discurso, sabe que se ha equivocado, pero lo más lamentable no es que Pablo Casado se haya equivocado, sino las personas que le hayan aconsejado. Esas personas, lo vuelvo a repetir, no tienen una visión ni de la nación, ni de conjunto, ni lo que es la política española, ni sabe cómo se sienten ahora mismo los votantes de centro derecha, que se sienten desesperados y se sienten pues un poco en una situación de tristeza generalizada. Y un último detalle, Jesús, ¿tú crees que esto a lo que hemos asistido hoy supone un antes y un después de las relaciones de los partidos de la derecha? Es decir, ¿pone, por ejemplo, en peligro los gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos que han sido investidos con el apoyo de Vox? Pues esperemos que no, porque esta es otra, o sea, no puedes tratar así a tu socio, al que te ha dado un montón de gobiernos en España, de alcaldías, de comunidades autónomas. Esperemos que Vox pues no se tome esa revancha contra el Partido Popular después de haberle dejado tirado, digamos, en esta moción y sobre todo que le hayan dejado marcado como le han dejado marcado. Esperemos que esto sea un ejemplo de lo que no hay que hacer, de que las cosas vuelvan por el mismo cauce que tienen que ir, que busquen ese frente nacional para poder acabar con este gobierno marxista-leninista y que, lógicamente, no vaya las cosas a más. Pero es verdad que, bueno, el discurso nadie se lo esperaba y ha dejado muy dañado, digamos, al señor Abascal, que incluso, pues cuando hablaba con tristeza, porque se esperaba que le atacaran el señor Rufián, que le atacara el señor Pablo Iglesias, que le atacara toda esta patulea de sediciosos y de golpistas, pero lo que no esperaba es que su aliado preferencial, y además que es que el Partido Popular y Vox son partidos que nacen de una misma matriz, es que los que están ahora mismo en Vox, la mayoría salen del Partido Popular, no hay prácticamente diferencias, no sé por qué tiene que coger el señor Casado e intentar parecer o hacerse perdonar ante el señor Pedro Sánchez. Es un error que esperemos que no vaya más, que no llegue la sangre al río, porque si no, España, que está viviendo una situación tan complicada ante uno de los peores gobernantes de su historia, lo va a lamentar y no creo que los españoles no merezcamos pues que siga Pedro Sánchez y que siga por culpa de la derecha que no es capaz de llegar a un acuerdo. Pues veremos qué es lo que ocurre. Don Jesús Ángel Rojo, editor del Grupo de Comunicación El Distrito, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Javier. Un fuerte saludo. Un saludo. Hasta luego. Don Roberto, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo empiezo resumiéndolo en dos palabras. La actitud de Casado es una infamia y una traición, porque haya dedicado todo su odio, toda su rabia
exclusivamente contra Vox, vamos, contra Abascal y no contra Sánchez, eso no tiene perdón de Dios. Quiero, para situar un poco en su contexto el tema, hace 2 o 3 días se ha pronunciado la sentencia de Trapero. A Trapero le ha defendido el mejor penalista de España con una gran diferencia, Cristóbal Martel. Bien, Cristóbal Martel ha conseguido la absolución de Trapero basándose en un hecho muy claro, y es que el PP y Rajoy en concreto tardaron muchísimo en declarar el estado de excepción y de alguna manera llevaron la situación a una situación de una crispación tremenda. Es decir, que culparon a la traición de Rajoy en este tema concreto. Eso es lo que ha salvado a Trapero y lo ha manejado magistralmente Cristóbal Martel. Bien, ahora tenemos aquí no a Rajoy, que Rajoy ha sido 3 veces traidor, ha traicionado a sus votantes, ha traicionado Don Roberto, a España. ¿por qué no se olvida de Rajoy y habla de lo que ha pasado hoy? Que Rajoy ya no está, que nos tiene demasiado acostumbrados a ese discurso. Bien, hable del PP de hoy, bien, que creo que hay motivo más que sobrado, ¿no? Bien, vamos a ver, porque Casado es el becario de Rajoy. Bueno, pero es el presidente del PP y es el que hoy ha tomado una decisión. Y eso es lo que tratamos de analizar, a ver qué supone. Perdón, pero también quiero recordar una cosa. Es el presidente del PP, porque la gente, cuando se presentó su candidatura, votó contra Sáenz de Santamaría. Votó contra ella. Es decir, no votaron a favor de Casado, sino votaron contra ella. Pero voy al día de hoy. Bien. Bien. Hoy ha dicho este cobarde, ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Han engañado a nuestros electores. Y ha refrendado, tú mismo lo has dicho, la gestión de Pedro Sánchez. Es decir, hoy el señor Casado ha refrendado que seamos el país del mundo, porque solamente Perú está detrás de nosotros con la peor gestión del coronavirus. Y no ha dicho ni pío. Ha refrendado que tengamos la peor gestión económica del mundo desarrollado. Según el FMI, estamos al nivel de gestión económica de Venezuela y según la OCDE, somos el país desarrollado que peor hemos gestionado la pandemia. Y de esto no ha dicho ni pío. Se ha hablado de expulsar a los inmigrantes sin papeles y de esto no ha dicho ni pío. Se ha dicho, entre otras cosas, que había que acabar con el sistema autonómico, que es la ruina de este país. Y no solamente no ha dicho ni pío, sino que lo ha defendido con uñas y dientes. A ver cómo coño vas a sacar a España de la quiebra con el sistema autonómico en marcha. A ver cómo lo haces. Bien, más cosas. Y hay una cosa muy particular que quiero señalar aquí. Está también en contra de una cosa que ha dicho Vox, vamos, que ha dicho su presidente, de rescatar todas las concesiones de embalses y aguas subterráneas. ¿Saben ustedes, señoras y señores, que el señor Rajoy, para poder avalar el rescate de la banca, en contra de lo que hicieron Italia y Portugal, que se negaron totalmente a ello? ¿Saben ustedes que el señor Rajoy, es decir, el PP, ha vendido a las multinacionales todas nuestras aguas subterráneas y la mayoría de nuestros embalses? ¿Saben ustedes que esto es lo que ha hecho el PP, que nos ha vendido de una manera tremenda, a que no lo sabían? Bueno, pues hoy se ha planteado este tema y el señor Casado está también a favor de ello. Es decir, el señor Casado está a favor
ha votado hoy con ETA, ha votado hoy con la organización criminal que dio el golpe de Estado, ha votado con los comunistas bolivarianos que quieren destruir España, ha votado con los siempre traidores del PNV y ha votado con este gobierno que va a llevar España al hambre, a la miseria y a la ruina económica mayor de toda su historia, como luego más tarde explicaré. Es incomprensible que este tío haya dedicado todo su tiempo a meterse con un patriota que lo único que quiere es sacar España adelante. Don César Sinde, ¿cómo lo ve usted? Pues hombre, que el análisis yo creo que habría que ir un poco más a profundidad y no quedarse en la superficie de la piscina, ¿no? Porque, como todo el mundo sabe, en las piscinas la porquería siempre está en el fondo, no en la superficie. Entonces, si te quedas solamente pasando el limpiahojas y no pasas el limpiafondos, pues tienes un grave problema de tener agua en condiciones. Zambúllase, Eso es un poco, yo creo, la estrategia de Pablo Casado. Por contestar a don Roberto, decir que porque Pablo Casado no ha apoyado la moción de censura de Abascal, entonces es que está a favor de Pedro Sánchez, de su pésima gestión económica y sanitaria de la pandemia, etcétera, etcétera. Esto es, o para mí tiene al menos la misma lógica que decir que, claro, que como Francia, Inglaterra y Estados Unidos combatían a Hitler, entonces estaban a favor del comunismo de la URSS, ¿verdad? Es que se puede estar en contra de una misma cosa, pero por motivos muy distintos, y eso no te hace ser cómplice de la cosa que combates de forma diferente a como lo hace otra persona. Es que tener que decir cosas tan obvias a mí me da bastante vergüenza, la verdad, porque el mero hecho de que Pablo Casado no coincida en la forma de hacer oposición a Pedro Sánchez, concluir que eso implica estar de acuerdo con Pedro Sánchez, pues sinceramente yo creo que en el parvulario argumenta de una forma un poco más elaborada, la verdad, porque me parece increíble usar ese tipo de argumentaciones. A Pablo Casado se le ha pretendido hacer una tenaza entre Vox por un lado y el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios por otro, según la cual, si apoyaba a Abascal, entonces era extrema derecha. Por tanto, la posibilidad de Abascal y la necesidad, mejor dicho, que tiene el Partido Popular de crecer electoralmente y de conquistar o de atraer a esa gran cantidad de socialistas clásicos, estilo Corcuera, estilo Alfonso Guerra, que están horrorizados con Pedro Sánchez y sus socios, se anula. Y es una estrategia mucho más inteligente la que está teniendo Pablo Casado. Es decir, yo en mi opinión creo que Pablo Casado lo que pretende es convencer en lugar de vencer. Lo que pretende es explicar en lugar de imponer. Lo que está pretendiendo Pablo Casado es demostrar que una política de centro-derecha no es enemiga de ese porcentaje de electorado socialista que es moderado y que está horrorizado con los chavistas como socios del socialismo. Y teniendo en cuenta además la ley D'Hondt en España y teniendo en cuenta además la necesidad de sumar muchísimos votos incluso en el centro-izquierda, la estrategia de Pablo Casado creo que es mucho más inteligente para oponerse a este gobierno que lo que está haciendo Vox. Porque Vox, en mi opinión, ya lo dije en alguna otra ocasión, para decirlo muy sencillamente y para que se entienda, Vox tiene mucha testosterona, pero le falta emplear la neurona. Y para oponerse a este gobierno y para conseguir acabar con él, creo que hay que tener una capacidad de empatía mucho mayor, hay que aplicar muchísimos más factores que Vox no está queriendo tener en cuenta más allá de la pataleta de niño pequeño, superficial, porque sí, todos estamos muy en contra de Pedro Sánchez y de su nefasta gestión sanitaria y económica. La diferencia es que hay quienes creemos hacer las cosas o quienes pretendemos que las cosas se hagan de forma mucho más inteligente, mucho más empática y sin soliviantar a una parte de la sociedad que también necesita su voto, y otros están como el gorila de la selva, dándose golpes en el pecho, pero con eso se consigue muy poco. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo quería primero referirme a Santiago Abascal. Creo que ayer perdí una oportunidad muy grande de demostrarle a los españoles cuál es su proyecto. Sobre todo porque los españoles, la mayoría, el 60% del CIS lo dice, no tienen ninguna confianza en Sánchez y por lo tanto pensamos, la gran mayoría, que lo está haciendo mal. Y entonces él tenía que habernos explicado ayer qué es lo que él propone para solucionar los dos problemas más importantes que hoy tenemos, que es la crisis sanitaria y la económica. Y yo creo que él ayer se equivocó, no hizo eso. Él ayer hizo un discurso político, no hizo un discurso técnico y recurrió pues a elementos que hoy no son los que más preocupan a los españoles. No es que le falte razón en muchas cosas que dijo, pero no era lo que los españoles querían escuchar, yo creo. Ni muchos de esos diputados, porque es que no le ha apoyado ninguno. Por lo tanto, no estuvo bien.
Y empezó además mal, empezó diciendo que era el peor gobierno de 80 años. Fíjese usted qué diferencia si hubiera dicho 100 años. Qué tontería, pero es que dijo 80, ¿no? Por lo tanto, no estuvo bien. Y refiriéndome a lo de Casado hoy, bueno, yo es que no doy crédito a lo que ha hecho Casado hoy. Pero no porque haya votado no, o sí, sino por cómo ha tratado a Santiago Abascal. Le ha dicho frases que algunas han salido aquí, otras no, pero ha dicho, no queremos ser como ustedes. Le ha dicho eso. ¿No quiere ser como Ortega Lara, por ejemplo? Pablo, ¿no quiere ser como Ortega Lara? Que hasta aquí hemos llegado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Vas a romper ya tus acuerdos con Vox? Esos que has firmado en Madrid o en Andalucía, ¿no? Y en Murcia. Y en Murcia vas a romper, porque no formáis gobierno, pero has firmado unos acuerdos de investidura, Pablito. Le has dicho a Santiago que él era el culpable de que la hermana de Miguel Ángel Blanco haya perdido su escaño. Le has dicho eso a Santiago Abascal. ¿Él es el culpable de que haya perdido el escaño? ¿Él es el culpable? ¿Vos es el culpable? Y bueno, y le has llegado a decir con toda tu cara que es que cuando tú ibas al colegio, Santiago Abascal ya era un cargo político. ¿Y tú qué eres, macho? ¿Tú qué eres que hasta te han regalado la carrera que tienes? Mira, ¿sabes lo que has demostrado hoy? Lo miserables que sois. El odio que tenéis a Vox. Porque le odiáis a Vox igual que odiáis a Ciudadanos porque creéis que os hemos quitado los escaños y la representación institucional. Creéis que la hemos quitado. Y nos odiáis, nos consideráis vuestros enemigos, no los adversarios, porque al PSOE los consideráis adversario. Y hoy habéis vuelto a pactar, los dos habéis vuelto a pactar para consagrar vuestra industria política, que siempre hacéis lo mismo. Pero a Ciudadanos y a vos nos consideráis enemigos, porque pensáis que os hemos quitado lo vuestro. Y no, señor Pablito, lo habéis perdido vosotros, porque sois unos miserables y no hacéis más que desmanes. ¿Y sabes lo que has hecho hoy? Cavar tu tumba. Eso es lo que has hecho hoy. El voto negativo del Partido Popular hacia la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez, sin lugar a dudas, es la que ha marcado este debate y el que supondrá, un punto de inflexión con respecto a las relaciones entre los partidos de la derecha. Luego, a lo largo de este programa, seguimos ahondando en este asunto, pero antes vamos a repasar también algún otro aspecto, como por ejemplo la performance, la puesta en escena que ha hecho Podemos cuando en su primer turno de intervención de esta mañana, a primera hora, en vez de salir a la tribuna Pablo Iglesias, ha delegado en 4 diputadas de su partido que lo que han hecho ha sido todo un alegato feminista para acusar al partido de Santiago Abascal de machista y fascista. Una pausa y les contamos. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño.
Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, puedes informarte sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Como les decimos, el voto negativo del PP hacia la moción de censura presentada por Vox ha sido el asunto más destacado. Pero vayamos por partes. La sesión de hoy se iniciaba con el turno de palabra para Podemos, que no ha sido utilizado por Pablo Iglesias, que se reservaba para una réplica posterior, y ha cedido su espacio a 4 diputadas de su formación. Lucía Muñoz, Sofía Castañón, Aína Vidal y Rusé Maestro han aprovechado sus intervenciones para tratar de acusar a Vox de ser un partido machista. Han reivindicado la República Feminista, han acusado al partido de Abascal de utilizar el miedo y el odio y han dicho que son familiares directos de aquellos que ahogaron en sangre durante 40 años. La estrategia feminista no le ha funcionado a Podemos, porque Santiago Abascal les ha desmontado todos sus argumentos. El candidato de Vox les ha dicho: ustedes son mujeres, pero no representan a las mujeres. Dicen lo que les ha ordenado el machito alfa. Y les ha preguntado si a ellas también les controlan la tarjeta del móvil, en una clara referencia al caso Dina, que amenaza judicialmente a Pablo Iglesias. Las hemos visto a ustedes, señorías, y a sus compañeras gritando groserías por las calles. Pero la gran mayoría de las mujeres de este país no son así, no son como ustedes. No asaltan capillas, no insultan ni agreden a policías, no van pidiendo la muerte de la gente por la calle. Madrid será la tumba de Abascal. No van gritando groserías por la calle. Una copa menstrual en la boca de Abascal. A los menas no les llaman sus niños. Son lo suficientemente sensatas como para decir que si son niños,
Lo que hay que hacer es entregárselos a sus padres. Si ustedes quieren criarlos en tribus, es su problema. ¿Y ustedes de verdad quieren hacer creer que representan a las mujeres independientes y por eso salen hoy aquí solo mujeres a hacer una caricatura de un personaje machista únicamente porque se lo ha ordenado el machito alfa? Por eso solo salen mujeres. Señorías, a ustedes también les custodian la tarjeta del móvil. Cuando va a negociar los dineros con Irán, ¿las llevan a ustedes con velo o ni siquiera las invitan? Bueno, parece que las diputadas de Vox pretendían convertir esto en una causa general contra el machismo del que acusan a Vox, pero no les ha acabado de salir muy bien. Don César, ¿cómo lo ve? Pues a mí, por ejemplo, esa respuesta que le ha dado Abascal a las representantes de Podemos me ha encantado. Es que no puede tener, en esa parte, por ejemplo, en mi opinión, no puede tener más razón. Podemos y la izquierda en general tiene una estrategia de colectivizar, de anular la individualidad de las personas en base a someterlas en función de que tengan determinados rasgos de raza, de sexo, de preferencias sexuales, de religión, de procedencia geográfica o de lugar de nacimiento, de pertenencia a unos o de acumular determinadas características y en función de eso anular a la persona y pretender que toda aquella persona que tenga X características tiene que estar evidentemente en la izquierda, y si no, no es una buena mujer, y si no, no es un buen inmigrante, y si no, no es lo que se quiera ser. Y ahí Abascal ha estado muy bien, en mi opinión, cuando ha recordado a la izquierda y a las mujeres, las diputadas de Podemos, que hay millones de mujeres que no se sienten representadas por la forma de pensar de las diputadas de Podemos, naturalmente, y que hay muchas formas de ser mujer, y que hay muchas formas de ser feminista, y que el feminismo que, en fin, que esgrime algo tan respetable y tan suscribible como la igualdad entre los sexos, ha pasado de ser eso a pasar a ser una persecución del hombre y a pasar a ser un cuestionamiento de la propia naturaleza humana, que es en definitiva en lo que se ha convertido el feminismo politizado y sectarizado y dogmatizado por la izquierda radical, porque desde que cayó el muro de Berlín, pues evidentemente la izquierda está muy desnortada y desde entonces ha ido acogiendo determinadas causas como el feminismo, como el ecologismo, como el lobby gay, como otras muchas cosas, como el papel es para todos, etcétera, etcétera, para intentar sustituir su núcleo ideológico fundamental, porque se demostró que era fracasado a partir del 89 con la caída del muro de Berlín y la posterior caída de la Unión Soviética en el 91. Y eso es todo, y en eso está. Entonces, lo que le ha recordado Santiago Abascal, esa parte, a las diputadas de Podemos, yo creo que yo lo suscribo personalmente porque creo que tiene razón, porque es así. Y creo, es más, que nadie en el Partido Popular puede poner un pero a esa intervención concreta y a esa respuesta en concreta que ha hecho Abascal, porque, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso en muchas ocasiones también ha dicho y ha criticado exactamente por lo mismo a las diputadas de Podemos en ese intento de colectivizar y en ese intento además de pretender ser superiores por el mero hecho de pertenecer a un sexo victimizado, según ellos, porque esa es otra de las derivadas del feminismo actual. El feminismo actual de la izquierda parte de la base de que la mujer es víctima y que por tanto hay que sobreprotegerla, hay que sobrepromocionarla o hay que sobreayudarla. Y frente a eso, la tesis que tiene el Partido Popular, por ejemplo, es, oiga, lo que importa son las personas, no su sexo, lo que importa es la preparación de la persona, no que sea hombre o mujer, que es que tener que recordar cosas tan obvias da buena cuenta de lo mal que estamos gracias al bajuno nivel en el que ha instalado la izquierda el debate. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted? Que ese tiempo en el debate no debería existir para hablar de estas cosas, ¿no? Estamos hablando de una moción de censura, de qué se está haciendo ahora, ¿no? Se ha hecho mal, nos estamos arruinando, la gente se está muriendo, no es hora de hablar de Pero permíteme un inciso, feminismo. es que ahí Abascal contestaba lo que decían las de Podemos, ya, no tendrá la culpa. Ya, pero ¿no? a lo mejor es claro. Que, vuelvo a lo mismo, es que Abascal no ha estado bien. Tenía que haber hecho como hizo un diputado ayer que renunció a su palabra en ese momento. Si no quieres hablar de algo que no interesa a los españoles, ahora eso no nos interesa. De verdad, podía haber usado ese tiempo, y es que no lo ha hecho, por ejemplo, para explicar. Señor Sánchez podía haberle dicho, ese borrador de presupuestos que usted ha enviado, ese cuadro macroeconómico, no se sostiene
por esto, por esto y por esto. Esta es la situación. Esa previsión de ingresos que hace usted no es real por esto, por esto. Y puede poner, como hacemos aquí muchas veces, un cuadro para que lo vean los diputados, como en el Barrio Sésamo, porque eso parece el Barrio Sésamo. O también podía haber dicho a Abascal, a esas señoritas, mire, voy a usar este tiempo, en vez de para contestarle usted, porque es que les ha dicho que si van mal vestidas, que si le hacen caso al macho alfa, que si se la chupa, que no sé qué, es que no hay que entrar en esas historias. Hombre, ese último creo que no. no. Lo da a entender, bueno. ¿vale? Entonces, lo que te quiero decir es que, mira, podía haberle dicho, mire, señores, este es mi plan para luchar contra el coronavirus, mire, voy a hacer esta reforma de la ley sanitaria, voy a decretar esto, le voy a dar permiso a los alcaldes para hacer no sé qué, voy a destinar esto, voy a movilizar no sé qué, esto, o sea, para que la gente diga, joder, este tío tiene las ideas claras y nos va a salvar de la miseria y de la muerte. Pero es que no, señor, tenemos que estar hablando de estas tonterías. Así que paso palabra, don Roberto. Bueno, vamos a ver. La moción de censura era la moción de censura sobre lo que ha hecho o ha dejado de hacer, lo que ha hecho bien, nada, y lo que ha hecho mal, todo, el gobierno de Sánchez. Bien. El señor Casado, en ningún momento tú dices que Abascal tendría que haber dicho eso, y en eso estoy de acuerdo. Y ahora tengo una cosa aquí que les quiero enseñar. El señor Casado es que no ha dicho nada, ni una palabra contra el señor Pedro Sánchez, porque el señor Pedro Sánchez le ha ofrecido a este tonto de lava una pequeña participación en el Consejo General del Poder Judicial, donde va a tener mayoría los socialcomunistas. ¿Y para qué coño nos sirve que tengas 2 o 3 jueces si el grueso lo tienen los socialcomunistas? ¿Es que ya vas a dejar de protestar en Bruselas si te dan 2 o 3 jueces? Sería de vergüenza si hicieras eso. Y además, para que sepan ustedes quién es el señor Casado, que además de un cobarde es un miserable. Hace 2 semanas, el psicópata de la Moncloa decidió cerrar Madrid, porque le dio la gana, en contra de la ley, porque empezó a cerrar Madrid sin que estuviera publicado en el Boletín Oficial del Estado, varias horas antes. Bien. El señor Casado tuvo la oportunidad de oro de darnos voz y voto a los madrileños. ¿O es que el señor Casado se cree que los madrileños somos menores de edad y no sabemos defendernos? Tenía que habernos dado voz y voto a los madrileños para que opináramos sobre el tema. ¿De qué manera? Convocando de inmediato elecciones en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué hizo? Nada de nada de nada, lo mismo que Rajoy, meterse debajo de la mesa de camilla. Pero hizo más, porque no solo es un cobarde, es un miserable. Isabel Díaz Ayuso le pidió y le insistió en convocar elecciones, porque sabe que le va a traicionar, Aguado le va a traicionar. ¿En qué momento? En el momento en que levante la mano el señor Sánchez, que ahora probablemente tardará un poco para agradecerle este no en el debate de hoy. Bien, Isabel Díaz Ayuso lleva ya desde junio pidiéndole que se convoquen elecciones, porque la traición de Ciudadanos y la traición, sobre todo de Aguado, es absolutamente obvia y solo esperan que su jefe les diga ahora mismo, a por ellos. Bien, y en ese momento se perderá Madrid. Llegaron a tener unas palabras más altas que otras. ¿Y saben ustedes lo que le dijo Casado a la señora Isabel Díaz Ayuso, que ha demostrado tener un par de narices a la hora de enfrentarse al psicópata de la Moncloa, y no anda con esa chorrada de decir que hay que llevarse bien con todo el mundo, como dice el gallego, No nos podemos llevar bien con todo el mundo, porque estamos ante 2 maneras distintas de concebir la vida y de concebir todas, no voy a entrar en ello, continúo. Continúa, Isabel Roberto, Díaz Ayuso
le dijo que quería convocar elecciones. Naturalmente, Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid y si se le sale de las narices, convoca elecciones. Bueno, don Roberto, y respecto al asunto que le he preguntado, ¿tiene algo que decir o...? Perdón, es que quiero explicar. Es que la gente tiene que saber quién es Casado. Hombre, aparte de ser el que le llevaba la cartera al señor Aznar. Pues siga ilustrando a la gente, por favor. Pues la ilustro. Le dice a la señora Ayuso, mira Isabel, como se te ocurra, en algún momento debió temer que Isabel, que está demostrando tener lo que hay que tener, podía tirar para adelante sin consultar con él. Le dice, mira Isabel, y ten mucho cuidadito con convocar elecciones, porque si convocas elecciones, tú no vas a ir la primera en la lista. El presidente de la Comunidad de Madrid que propondremos será el alcalde, y tú ni siquiera vas a ir en la lista. Eso fue lo que la dijo a Isabel Díaz Ayuso este miserable, porque es un auténtico cobarde, que además no es el presidente del PP, porque en Galicia no manda un pimiento, en Andalucía no manda un pimiento, en el País Vasco no manda un pimiento, en Baleares no manda un pimiento y en Cataluña no manda un pimiento. Entonces, esto es lo que tenemos. Y sin embargo, tampoco dijo, aunque esto tengo que reconocer, como acabas de señalar, que debió hacerlo también Vox. Miren este papel de aquí. ¿Saben lo que es esto? Esto es una carta que hace 3 días un grupo de profesores y economistas enviamos a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Te dejo una copia. Bien, en esa le explicábamos a la señora von der Leyen, le explicábamos algo que los dos han tenido que decir hoy y no han dicho. Primero, que las cifras dadas por la analfabeta ministra de Hacienda son falsas, pero de una falsedad como jamás se había conocido. Punto número 1. Y les explicamos cuáles son las cifras. Razonado matemáticamente. Bien. Les explicamos también a la señora von der Leyen que llevan 10 años, mirando para otro lado, cuando el señor Rajoy, en su tiempo, y luego después el señor Sánchez, han presentado unos presupuestos que no tenían nada que ver con la realidad, que eran escandalosas los incumplimientos de Mariano, y miraron para otro lado. Pero que ahora, con un 136% de deuda en relación al PIB, que es más de lo que tenía Portugal cuando fue rescatado, que es más de lo que tenía Irlanda cuando fue rescatado, que es más de lo que tenía Grecia cuando fue rescatado, no pueden mirar para otro lado. Y les dábamos todas las cifras. Señor Casado, ¿por qué no ha dicho usted eso? Aunque también, Santiago, tenías que haber hecho eso. Tendrías que haber consultado con quien tenías que haber consultado, y no lo has hecho. Segunda cosa, el plan de recuperación del señor Sánchez. Se lo explicamos ahí. El plan de recuperación del señor Sánchez no hay por dónde cogerlo. Es una auténtica burla. Los 140.000 millones se van a despilfarrar en chiringuitos políticos que los explican ahí con bastante claridad. Y les pedimos, les exigimos que si dan los 140.000 millones a España, tiene que cumplir 2 condiciones. Ser un país democrático con una clara separación de poderes y que además tiene que actuar como el Fondo Monetario Internacional. Como el Fondo Monetario Internacional, que es que mandan una serie de personas aquí que dicen todo lo que hay que hacer en España, recortando subvenciones, recortando todo lo que tienen que recortar de despilfarro autonómico, y después, y solo después, los 140.000 millones deciden ellos, es decir, la Unión Europea y no la panda de golfos que tenemos aquí,
gobernando y esta oposición de mierda que hemos demostrado que tenemos hoy... Ese lenguaje, don Roberto. Bueno. Muy bien, pues aquí tienen la carta dirigida a Ursula von der Leyen. Don Roberto se ha quedado a gusto, ha explicado todo lo que quería explicar. ¿Querías añadir algo? Yo es que he ido escuchando a don Roberto y he ido tomando nota muy atentamente de muchas de las cosas que ha dicho. Y hombre, yo la verdad es que, en fin, cuando se usan determinados calificativos gruesos contra las personas, pues, don Roberto, con el debido respeto, pero yo creo que llamar determinadas cosas a las personas le desacredita a usted, no a la persona a la que usted pretende insultar. Pero si el llamar cobarde, el llamar cobarde a Casado y el llamarle miserable, eso me desacredita a mí. Sí, porque es insultar y es faltar al respeto. Es insultar, es la pura y sacrosanta verita. Otra de las muestras que usted falta al respeto es que me está cortando mi turno de palabra. Un momento. ¿Por qué les llamo así? Señores, no griten, tenemos micrófonos. En casa nos están escuchando, nos oyen bien, ¿verdad? No hace falta que gritemos más, ¿no? Siga, don César, si me deja don Roberto, porque yo estaba en mi turno de palabra y él me ha interrumpido, entonces si es tan amable y me quiere rebatir, lo entiendo perfectamente, pero tome nota y me rebate después cuando yo termine, si es tan amable. No, le pido que no me interrumpa porque yo a usted no le he interrumpido, pese a que muchas de las cosas que le he oído decir, yo estoy radicalmente en contra tanto por el fondo como por la forma en que las dice. Y he ido tomando nota y no le he interrumpido. Habla de usted, por ejemplo, cuando ha dicho que ha mencionado algunos de los problemas que tenemos, que en el discurso de Pablo Casado, ha defendido, como por ejemplo el sistema autonómico. Y en muchas ocasiones el problema que tiene Vox es que vende soluciones muy fáciles y muy inmediatas a problemas o a realidades que no es tan fácil y no es tan inmediato cambiar. En primer lugar, para revertir el sistema autonómico, como todo el mundo sabe, hace falta una reforma de la Constitución. ¿Vox tiene los apoyos necesarios para reformar la Constitución y eliminar el sistema autonómico? No. Primer problema, eso no lo dice. Segundo problema, ¿qué hacemos con todo el cuerpo jurídico desarrollado durante 40 años por las 17 autonomías en los 17 parlamentos regionales que regulan un montón de materias y que de derogar las autonomías, esas materias reguladas por textos legales autonómicos quedan sin marco legal? ¿Y cómo refundimos todos esos textos legislativos? No he terminado y no me interrumpa si es tan amable. Déjame contestar a esto. Me pido contestarte a esto. Roberto, estoy en mi turno si es tan amable. Le ruego brevedad también, porque no estamos saliendo del tema. Yo había prometido a nuestros espectadores que hablaríamos de la moción de censura de hoy y vemos que esto va por otros derroteros. Yo estaré encantado de invitarles a que vengan a debatir sobre este asunto, si tienen tanto interés en hablar sobre él, pero en fin, creía que el tema de actualidad de hoy era otro. Claro. Pero por favor, termine usted y continuamos con los planes que tenía, si lo permiten. Claro, por supuesto, usted es el director, don Javier, pero es que en relación a ese discurso que también se ha hablado en la moción de censura o en relación al tema de Madrid, la Comunidad de Madrid actuó de una forma mucho más inteligente y mucho más conocedora de la gestión pública que lo que hizo Vox. La Comunidad de Madrid recurrió ante la justicia y Vox pidió un recurso de medidas cautelarísimas, que un recurso de medidas cautelarísimas priva al juez que tiene que pronunciarse de recabar toda la información necesaria para pronunciarse por el propio formato de la demanda. Y al final, ¿qué ocurrió? La justicia desestimó la petición de medidas cautelarísimas que había presentado Vox y, sin embargo, dio la razón al recurso que había presentado la Comunidad de Madrid, porque el formato jurídico en el que recurrió la Comunidad de Madrid, en manos del Partido Popular, por cierto, en este caso, resultó ser mucho más inteligente, mucho más adecuada y mucho más efectiva. Y a lo que quiero ir en relación, y esto hila con la moción de censura, don Javier, esa es la forma o la diferencia que, en mi opinión, hay entre Vox y el Partido Popular. El Partido Popular se opone igual, tanto o más, a las políticas nefastas de Pedro Sánchez, pero además, en mi opinión al menos, lo hace de una forma mucho más inteligente, conociendo la administración pública y sabiendo lo que se puede y lo que no se puede hacer en cada momento. Pues muchas gracias por esas intervenciones. Saben ustedes que yo procuro otorgar siempre soberanía máxima a los contertulios y que si ellos deciden llevar por otros derroteros el debate, pues yo me adapto a lo que puedan decir. De todos modos, insisto, creo que sí es interesante que hablemos de la moción de censura. Me tengo que ir a publicidad. Yo soy como un conductor de autobús, tengo un horario que respetar. Algunos de los viajeros, al parecer, no lo quieren respetar, pero me voy a publicidad y entonces le daré la palabra a don Roberto. O sea que llame para pedir parada, que se la concederé. Enseguida volvemos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.